y socias de Mundo Socios. Le damos la cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube, Mundo Socios Contigo, de Arica a Punta Arenas. Y en esta transmisión en vivo vamos a hablar sobre qué pasa con la reforma de pensiones. Y antes de comenzar, quiero dejar con ustedes un cariñoso saludo que nos mandó nuestro presidente de Mundo Socios, Octavio Pérez, desde la Quinta Región. Estimadas socias y socios de Mundo Socio, muy bienvenidos a esta nueva actividad que nos reúne y que nos permite conversar y debatir acerca de un tema tan importante, sobre todo a la altura de nuestras vidas, como la reforma de las pensiones y todo lo que esto conlleva. Y para esto, nada mejor que un experto, Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, que nos va a poner al día en todo lo que se nos avecina y que se nos viene por delante en este gran tema. Así que los dejamos invitados, que participen, que lo disfruten y muchas gracias por asistir. Un abrazo y nos vemos. ¿Verdad? Que uno de los principales temas de preocupación que tenemos todos los chilenos son las pensiones. Y es la razón por la cual hoy ese tema ocupa un lugar súper relevante en el debate público. Y observamos, ¿verdad?, que desde hace ya algunos años hay varios diagnósticos, incluso hay algunas propuestas de reforma que se plantearon, pero que por diversas razones no pudieron concretarse. Y para conversar de este tema hemos invitado a Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, para analizar en profundidad esta temática de las pensiones, pero por sobre todo, además de una mirada integral, también una mirada técnica. Rodrigo es ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María, es magíster en gerencias y políticas públicas y magíster en innovación, ambos grados por la Universidad Adolfo Ibáñez. Y bueno, no me parece que no hay nadie mejor, Rodrigo, que tú para que nos puedas hablar de este tema, principalmente porque además CIEDES es nuestro y eso es algo de lo que no podemos olvidarnos. Y en este último tiempo hemos visto cómo CIEDES ha tomado protagonismo público, asimismo también ha estado en los diversos medios de comunicación con algunos informes y boletines en materia de seguridad social. Y por sobre todo también porque ha sido invitado a participar y convocado en distintas instancias, en el gobierno, en la Convención Constitucional y en el Congreso. Así que hablemos, Rodrigo, ¿te parece? Te agradezco tu presencia acá y quiero comenzar con la primera pregunta, ¿ya? Y básicamente, ¿cuál es la situación actual que hoy día tenemos en nuestro sistema de pensiones y por qué crees tú que es tan importante avanzar hacia la reforma? Buenos días, Carolina, gracias por la invitación. Un saludo a Mundo Socios, a su presidente Octavio, que nos ha mandado un saludo, a María Isabel, a los socios que nos acompañan y a quienes están conectados hoy día en el canal de YouTube, entiendo, de Mundo Socios. Así es. Bueno, efectivamente, la reforma de pensiones es un tema relevante, es uno de los principales temas de preocupación para los chilenos hace bastante tiempo. Se ha planteado la necesidad de una reforma de pensiones, se ha dicho que esta reforma de pensiones es urgente, es necesaria, y yo diría que a esta altura del tiempo, después de prácticamente 10 años discutiéndolo, esta reforma ya hoy día es ineludible, es decir, ya no podemos seguir esperando, las personas no pueden seguir esperando. Entendemos que este es un tema que genera tensión social, que fue uno de los gatillantes del estallido social del año 2019 y por lo tanto es algo que no puede seguir esperando. Yo creo que es importante señalar de que el tema de las pensiones no tiene fácil solución, es un tema complejo en sí mismo y en ese sentido entonces yo creo que vale la pena que introduzcamos esta conversación mostrando un poquito, bueno, cómo es el sistema de pensiones que hoy día tenemos en Chile y cómo entonces que estamos como estamos en este momento. Yo diría que lo primero, y si me permites contar un poquito un relato, el sistema de pensiones que hoy día tenemos en Chile se origina o comienza a partir del año 1981 con una gran reforma, ¿verdad?, que deja atrás, digamos, los antiguos sistemas de pensiones en Chile e instala un sistema de ahorro basado en la capitalización individual y administración privada de los fondos. Es decir, ahí es donde se crean lo que hoy día conocemos como las AFP.
Es un sistema que supone, por tanto, ahorro individual obligatorio a las personas de un 10% de sus remuneraciones, con el propósito de ir generando ahorros que permitan al término de la vida laboral entonces poder financiar un flujo futuro de pagos para financiar los gastos que las personas enfrentan en su vejez. Se generaron un conjunto de expectativas también respecto de que este sistema iba, por tanto, a entregar pensiones que fueran suficientes y que estuvieran a la altura de las necesidades, pero con el tiempo ha ido quedando demostrado que no fue así. Y que, por tanto, entonces se han ido acumulando un conjunto de, como dije al comienzo, de elementos de tensión. Pasaron muchos años sin que este sistema no tuviera una reforma, adecuaciones a los nuevos tiempos, tanto de la economía como del mercado laboral, como también de un país que se desarrollaba con rapidez, sobre todo desde fines de los 80 y sobre los 90, y que por lo tanto también fue cambiando la percepción de las personas respecto de sus derechos y cuáles las aspiraciones materiales que podía obtener de los distintos sistemas que desde el Estado se proveían, y particularmente respecto al sistema de pensiones. No fue sino entonces hasta el año 87 donde se introducen algunos primeros cambios donde se permite el ahorro voluntario, pero si no fue hasta el año 2002 cuando efectivamente se instalan las primeras grandes reformas al sistema. Se crea el sistema de multifondos, por ejemplo. Esto ya no es simplemente un único fondo que es en el cual los ahorros de las personas van siendo depositados para ser invertidos, sino que además es posible que las personas puedan escoger entre 5 multifondos en función de su perfil de riesgo, en función de su tolerancia al riesgo y en función de su edad. Surge también la posibilidad de la existencia de un seguro de desempleo y por lo tanto empiezan a aparecer algunas primeras reformas. Sin embargo, ya hacia el año 2006 va quedando en evidencia de que el sistema de pensiones bajo esa configuración inicial no era suficiente, y fue entonces cuando en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, entonces se instala la idea de crear una primera comisión asesora presidencial que hiciera una reforma de pensiones, una propuesta de reforma de pensiones, y se le encargó en aquel entonces a quien hoy día es el ministro de Hacienda, fue recientemente el presidente del Banco Central, Mario Marsal, para que liderara esta comisión asesora presidencial. Se llamó entonces la Comisión Marcel. Esa Comisión Marcel, en definitiva, generó una propuesta que tuvo amplio respaldo y que fue aprobada transversalmente y que permitió que esta reforma fuera instalada durante el año 2008 o a partir de 2008. Yo diría que el principal elemento de esa reforma es que se instala en Chile un sistema mixto, es decir, ya no es solo un sistema de ahorro basado en la capitalización individual, a través de un pilar contributivo, por tanto, sino que también se instala un sistema no contributivo, un pilar no contributivo llamado pilar solidario, que permitía, por tanto, entregar pensiones básicas solidarias como también aportes previsionales solidarios, es decir, entregar una prestación básica mínima para todas aquellas personas más vulnerables, muchas de aquellas no cotizaron nunca, y también aquellos que, habiendo cotizado, obtenían pensiones bajas que eran insuficientes para financiar sus gastos y por lo tanto eran complementadas estas pensiones. Yo diría que ese es el principal elemento de esta reforma y por lo tanto se configura un sistema mixto, como decía, un pilar contributivo, un no contributivo, digo, además con el aporte del Estado financiado con impuestos generales, y este pilar solidario, por lo tanto, yo diría que aquí vale la pena hacer un énfasis, porque hoy día se critica bastante de que el sistema de pensiones chileno no es solidario. Yo diría que es solidario, tiene un pilar que se llama justamente solidario y que está financiado con impuestos generales. Y también con un pilar voluntario, es decir, se potencia lo que ya existía de alguna manera a través del ahorro previsional voluntario e incentivos tributarios también para potenciar aquello. Sin embargo, y si bien el pilar solidario implementado en 2008 generó un fuerte efecto, yo diría, en lo que ha sido el esfuerzo del Estado durante los últimos 20 o 30 años en torno a reducir la pobreza, yo diría que el pilar solidario logra un efecto importante en ese aspecto, sobre todo en las personas mayores quienes tienen acceso a este pilar. Pero nuevamente, los tiempos avanzan rápido y a los pocos años, yo me atrevería a decir ya el año 2012, 2013, va quedando en evidencia que el sistema de pensiones sigue siendo insuficiente para satisfacer las necesidades de la población. Y es entonces cuando en la campaña presidencial del año 2013
el gobierno que después finalmente se instala, ¿verdad?, de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, nuevamente plantea la necesidad de efectuar una nueva reforma de pensiones y se plantean propuestas como, por ejemplo, la creación de una AFP estatal, recordarán ustedes en aquel entonces, y finalmente también se establece una repetición de la fórmula anterior que había sido exitosa con la Comisión Marcel y se instala la Comisión Bravo. Todos conocen a David Bravo, ¿verdad?, un economista de la Universidad Católica que también tiene un rol relevante en el debate sobre este tema, y se hace una propuesta que no prospera, se guarda un poquito, yo diría que en el cajón, básicamente porque no generó un consenso transversal, hubo dos posturas al interior de ese informe y finalmente el gobierno hacia finales del periodo logra finalmente a través de una mesa técnica que lidera el ministro Valdés, logra finalmente traducirse en una propuesta de reforma que entra al Congreso en el último año de gobierno y que finalmente no prospera. Por lo tanto, si te das cuenta, empiezan a pasar los años sin que se logre avances significativos. Hubo hacia el final de ese gobierno una mejora, yo diría marginal, de las prestaciones del pilar solidario, en torno al 10%, y ese sería básicamente el avance, digamos. Vino nuevamente el gobierno del presidente Piñera en su segunda versión, y entra, yo diría que con bastante celeridad, a hacerse cargo de este tema, plantea una reforma en el primer año de gobierno, lo cual a nosotros nos pareció muy meritorio en aquel entonces, pero sin embargo, nuevamente esa propuesta no prospera, no obstante, logra avanzar en primer trámite constitucional, es decir, logra ser aprobada finalmente una propuesta que no fue la primera, fue ya como la segunda o tercera propuesta, luego de sucesivas negociaciones, y finalmente logra ser aprobada por la Cámara de Diputados, pero todos sabemos que finalmente esto queda enfrascado en el Senado. Entre medio, vale la pena destacar que ocurre el estallido social en octubre del 2019 y por lo tanto eso complica todas las cosas y sí se desencadena algo que nos parece muy interesante, que es un nuevo incremento de las prestaciones del pilar solidario en esta ocasión bastante más significativo, en torno al 50%. Y bueno, ya sabemos lo que ha pasado y lo que pasó en estos últimos tiempos, es la historia más reciente. Yo diría que el siguiente avance significativo ocurre en diciembre del año pasado y en enero de este año, cuando finalmente el gobierno presenta una nueva propuesta de reforma al pilar solidario, este pilar no contributivo, e instala la pensión garantizada universal. Una pensión garantizada universal que en definitiva estaba ya instalada como una propuesta de todas las candidaturas en la última elección presidencial, por lo tanto fue factible que esta fuera aprobada en el Congreso en el mes de enero y por lo tanto se está pagando ya desde el verano para todos aquellos beneficiarios del pilar solidario y con la posibilidad de que ingresen del orden de entre 500.000 y 600.000 nuevos beneficiarios a partir de agosto de este año. Este gobierno ha apoyado esa postura y más aún en su campaña hizo una promesa de llevar esta pensión garantizada universal a los 250.000 pesos, cual es lo que está planteado y lo acaba de refrendar el presidente Boric en su cuenta pública de la semana pasada. Entonces, ¿cuál es la noticia acá? La noticia es que después de este relato de 30 años, 40 años, las pensiones siguen siendo insuficientes. Siguen estando bajo las expectativas y las necesidades de la población. Y, por tanto, esta reforma que hemos dicho al inicio, que es urgente y que es necesaria, nosotros hemos planteado el adjetivo de que es ineludible, es decir, ya no podemos seguir esperando, creemos de que es muy relevante avanzar en aquello y creemos que estamos en un momento y en una ventana de oportunidad política para poder hacerlo. Oye, Rodrigo, y con lo que tú has contextualizado y haciendo un poco de memoria y viendo la historia del proceso de reforma que ha tenido el tema de pensiones, que no se ha podido concretar, hay tantos intentos fallidos, digamos, ¿por qué crees tú que no se ha podido avanzar? Yo diría que hay dos principales motivos para aquello. Por un lado, creo que hay visiones políticas e ideológicas contrapuestas, sin duda. Acá hay una mirada distinta del rol del Estado, hay una mirada distinta respecto de cuál es el rol que le competen a los trabajadores, a los empleadores en términos de contribuir también a un sistema que sea de ahorro y que permita financiar los gastos en la vejez.
Yo diría que ha habido falta de generosidad de la clase política. Sin duda, yo diría que en los dos intentos anteriores, digo, el de Bachelet 2, permítanme la simplificación del gobierno, o de Piñera 2, también, si bien hubo avances, yo diría que hubo intentos fallidos de las partes de cierto modo imponer ciertas visiones que en la contraparte no resultaban simplemente aceptables. Y hoy día en un sistema democrático en el cual se requiere la búsqueda de acuerdos para lograr legitimidad política y social, yo creo que es importante lograr acuerdos. Y eso es lo que en definitiva no ha habido. Eso sin duda explica por qué se ha fallado sistemáticamente durante tanto tiempo. Pero al mismo tiempo yo creo que es porque el sistema es complejo. Esto no es algo simple, yo creo que requiere una mirada más amplia, una mirada más sistémica. En general, muchos políticos tienden a hablarle a su electorado, digamos, a la galería o a las redes sociales o a la televisión y a la radio, pero la verdad es que también se desconoce la complejidad del sistema y la complejidad del sistema tiene que ver con entender que el fenómeno de las pensiones bajas o de las pensiones insuficientes no solo pueden ser resueltos desde el sistema de pensiones, sino que también entender de que el sistema de pensiones no es un sistema aislado, es decir, forma parte de una serie de otros sistemas que involucran a la sociedad y a la economía en su conjunto. Rodrigo, y desde esta mirada más amplia que tú dices que tiene que tener la reforma de pensiones, ¿cuáles crees tú que son los factores que se debiesen considerar? Sí, la verdad es que nosotros queremos, como si es, hacer un aporte en general a esta discusión y vemos que la discusión siempre está como enfocada siempre en algunos aspectos específicos del sistema de pensiones, que la tasa de cotización, que la densidad, que las lagunas, que el aporte fiscal, pero aún así, si nos hiciéramos cargo de todos esos cambios paramétricos, probablemente no sería posible lograr el objetivo que se busca, que es, en definitiva, permitir a las personas vivir su vejez de manera digna. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar recientemente, hace unas semanas atrás, en el proceso de consultas técnicas que convocó el Ministerio del Trabajo, hicimos este planteamiento en términos de no perder la perspectiva. Nosotros queremos, y me interesaría mucho poder compartir esto con los socios de la Cámara, en el sentido de que el sistema de pensiones no es un sistema aislado, hay que entenderlo como parte integral de un sistema amplio y mucho más complejo. De una parte porque tiene que tener en consideración el mercado del trabajo, es decir, las pensiones son para los trabajadores cuando dejan de trabajar. En consecuencia, no podemos entender un sistema de pensiones sin considerar el mercado del trabajo. En Chile, por ejemplo, el mercado del trabajo tiene ciertas características estructurales que no las podemos desconocer. De una parte, y yo creo que esto es muy importante destacar, los niveles de informalidad en el empleo, es decir, las personas que trabajando no cotizan. Esa es la definición de informalidad. En la pandemia eso se evidenció, el porcentaje de empleo informal era muy alto. Así es. Sigue siéndolo. En Chile los niveles de informalidad están en torno al 34% en la última década. Bajó un poquito en la pandemia, contrariamente a lo que uno podría creer, porque en definitiva fueron los empleos menos estables los que se vieron más castigados. Entonces, como proporción del total, bajó la informalidad, pero junto con la recuperación económica hemos visto un regreso al empleo informal y por lo tanto creemos de que vamos a volver a los niveles en torno al 34 o 35% que teníamos anteriormente. Por lo tanto, es importante tener presente de que del total de la población que trabaja, digámoslo así, en simple, del orden de un 35% no tiene empleo formal que involucra cotizaciones y por lo tanto está fuera de los beneficios que pueden obtenerse del pilar contributivo de ahorro, como consecuencia de que no hay cotizaciones, ¿verdad? Y por lo tanto esto pega fuerte respecto del pilar no contributivo al cual estas personas podrían acceder. Entonces yo diría que la informalidad es una característica del mercado del trabajo que hay que tener presente, pero respecto del mercado formal, importa también tener presente una serie de otras distorsiones que tienen que ver con las trayectorias laborales, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que las personas no tienen todas ese empleo soñado hace 30 o 40 años, ¿verdad? Que mucha gente en generaciones anteriores tenía como ideal esto de empezar a trabajar a los 25 y terminar de trabajar a los 60 o 65. En el mismo lugar. En el mismo lugar, ¿verdad? Hoy día hay rotación, las personas se van cambiando de trabajo y por lo tanto hay discontinuidades. Esas discontinuidades, por lo tanto, dan paso a las lagunas previsionales y por lo tanto a una menor densidad de cotización. Entonces yo creo que hay un primer efecto, los niveles de densidad de cotización
Solo para tener una idea, digamos, entonces los hombres es del orden de un 60%. Por lo tanto, entonces, no es que durante toda esa vida laboral hayan cotizado. Esto se ve o se aprecia mucho más fuerte en el caso de las mujeres. Y por lo mismo que entonces, no solamente, y quiero hablar de las mujeres especialmente en el sentido de que las mujeres están de alguna manera castigadas o discriminadas por el sistema en su configuración actual, en la medida de que, por diversas razones, entran más tarde al mercado del trabajo, ven interrumpida su carrera laboral por el cuidado de los hijos, la familia, los adultos mayores. Cuando trabajan, reciben menores rentas y al final la edad de jubilación o la edad legal mínima de retiro es antes que el joven. En consecuencia, lo que logran acumular a lo largo de su vida es significativamente menor que lo que acumula un hombre a la edad legal de retiro y por lo tanto las pensiones de las mujeres también son mucho más bajas. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir de que el sistema de pensiones no puede desconocer estas características o estos atributos del mercado del trabajo. Estamos hablando de niveles de informalidad, estamos hablando de trayectorias laborales que se traducen en lagunas y niveles de densidad distintos de 1 o de 100%, y también hay inequidades salariales que afectan principalmente a las mujeres. Por lo tanto, yo diría que ahí hay un primer gran tema respecto de lo que es el mercado del trabajo. Otro aspecto importante que uno tiene que tener presente al momento de pensar en pensiones es la demografía. Hoy día, Chile vive un proceso de envejecimiento acelerado con bajos niveles de natalidad. En concreto, estamos hablando de que, por ejemplo, al 2030 la población mayor de 65 años va a superar a la menor de 15. Y por lo tanto, entonces estamos hablando de que la población envejece. Eso de alguna manera inviabiliza sistemas de reparto, por ejemplo, a través de los cuales en general la población que trabaja financia las pensiones de los que ya están jubilados. Pero también genera otros aspectos u otras consideraciones que hay que tener presentes, por ejemplo, al momento de los sistemas de ahorro con una determinada edad de jubilación, en la medida que la esperanza de vida aumenta. Hoy día la esperanza de vida para las mujeres a los 60 años, que es su edad legal de retiros, es 90 años. Es decir, si una mujer jubila a los 60, tendría que financiar pensiones por 30 años. La pregunta es, ¿cuántos años cotizó hacia atrás? Si es que, supongamos que empezó a trabajar a los 30 y jubiló a los 60, con todas las lagunas previsionales que tiene, es imposible que logre obtener un ahorro que, más allá de la rentabilidad que pueda acumular en ese tiempo, pueda financiar pensiones suficientes durante otros 30 años. Por lo tanto, la demografía, sin duda, que es un tema que hay que tener presente, no solo respecto de este cambio en la pirámide poblacional, llamémoslo así, que impacta en la mayor esperanza de vida, por lo tanto, en la necesidad de un mayor ahorro para financiar las pensiones luego de dejar de trabajar, la inviabilidad de un sistema de reparto, porque cada vez son menos los jóvenes que financian a los mayores, sino que también respecto de los esfuerzos que el Estado debe hacer para financiar pensiones solidarias no contributivas respecto de un contingente de población cada vez mayor. Entonces, ya se va complejizando este tema. La economía sin duda que es tema relevante y el desempeño de los mercados financieros. Nosotros podemos estar muy de acuerdo y probablemente en conversaciones con muchos socios también me han dicho, oye, queda la importancia del ahorro. Por cierto que el ahorro es importante. No hay otra solución, podríamos decir, y concordamos con eso. Ese ahorro, la gracia que tiene es que es el sacrificio de dinero que podría consumir en el presente para consumirlo en el futuro a cambio de un premio, de un interés, de una rentabilidad. Pues bien, esas rentabilidades en el tiempo han demostrado que han venido cayendo como proceso de retornos a nivel global. Y por lo tanto, no es tan simple, y es muy cierta la frase además de que rentabilidades pasadas no se repiten en el futuro. Eso no es solamente una frase, un disclaimer, digamos, desde el punto de vista de protegerse de respecto de estos vaivenes propios de la volatilidad de los mercados, sino que también es un fenómeno que se ve y se está observando también en el largo plazo y por lo tanto pone una alerta respecto de que seamos también cautelosos en términos de hacer proyecciones sobre la rentabilidad que podemos obtener razonablemente respecto de los ahorros que nosotros estamos haciendo. Llevamos 3. Sí. Mercado laboral, demografía, economía y mercados financieros. Las preferencias de las personas. Yo diría que
para que una política pública sea exitosa, tiene que ser capaz de adecuarse al contexto sociocultural. Idealmente tiene que ser apropiable, es decir, puede ser entendida como algo propio por parte de las personas. Y eso tiene que ver mucho con la cultura, y con ciertos valores que se van asentando en la sociedad. Yo diría que un valor que está bastante instalado en Chile y que ha sido como consecuencia, diría yo, de este sistema de ahorro basado en la capitalización individual, que es el que tenemos hace 40 años, yo diría que ha instalado un concepto y un valor que tiene que ver con la propiedad de los fondos. La propiedad hoy día todos los chilenos y chilenas entienden que ese ahorro es propio. Yo diría que sería impensado o impensable intentar plantear una reforma que no respete aquello. No podría ser. Yo diría que hoy día los chilenos entienden que sus ahorros les son propios y eso fue, entre otras cosas, uno de los atributos que quedó absolutamente claro luego de los lamentables retiros de fondos previsionales, como nosotros nos opusimos consistentemente a todos ellos. Pero una externalidad positiva tal vez de ese proceso es que quedó absolutamente claro que esos ahorros son de las personas y que por lo tanto es un atributo que no podría estar presente. Junto con ellos, si los ahorros son propios, evidentemente que se entiende de que si son míos debería respetarse también el derecho a elegir cuál es el destino en términos de la administración de esos fondos. Eso también es un elemento que está bastante instalado. Y en consecuencia también, otra discusión que se ha instalado recientemente, tiene que ver con que, bueno, y si los ahorros son propios, entonces si me muero tendrán derecho mis beneficiarios de herencia a acceder a ellos, ¿cierto? Nosotros ahí, en particular respecto al debate de la herencia, creemos que es un debate un poquito artificial, o que más bien podría tener una corrección en el sentido de que si esos ahorros son para pagar pensiones, entonces calculemos adecuadamente las pensiones para que no queden herencias. O sea, nunca ha estado dentro de los atributos de un sistema de pensiones pagar herencias, es pagar pensiones. Por lo tanto, si están quedando muchas herencias, algo está pasando, ¿de acuerdo? Pero, dicho lo anterior, si los fondos son propios, sin duda que deben ser heredables. Pero así como nos parece importante que las preferencias de las personas estén o sean parte de un sistema de pensiones en términos de respetar el derecho a la propiedad, al derecho a elegir o que los fondos sean heredables, yo creo que también hay que entender de que hay una aspiración importante de la población, que así también lo entiende y es un valor propio de la chilenidad, podríamos decir, el ser solidarios. Entonces también entendemos que este sistema actual en Chile no tiene incorporado suficientemente la solidaridad como solución colectiva, que es lo que plantea un sector importante de la ciudadanía y que creemos que está ausente de este sistema de pensiones y que probablemente va a ser lo que va a ser incorporado en este nuevo intento de reforma. Otro aspecto yo creo que es importante, y otra cosa que yo creo que también está bastante instalado respecto a las preferencias de las personas, yo diría que, y no podemos desconocer, que tiene que ver con la percepción que existe también hoy día de las administradoras de fondos de pensiones. O sea, se han creado movimientos sociales en contra de las administradoras de fondos de pensiones y por lo tanto no podemos hacer vista ciega, llamémoslo así, del rechazo y la poca popularidad, llamémoslo así, que las administradoras tienen. Y por lo tanto, yo creía que hay que tener presente también, y el gobierno ha sido bastante claro en eso, en términos de que un futuro sistema de pensiones, si bien le reconocerá a los privados roles, esos roles ya no tendrán la forma de las actuales administradoras de fondos como las conocemos. Y eso es algo que yo creo que también hay que tenerlo presente. La sostenibilidad financiera de los sistemas es un hecho relevante, es decir, hemos visto cómo en Europa con otros sistemas de pensiones de reparto, por ejemplo, finalmente se caen cuando hacen una promesa en torno a el pago de una prestación definida, porque tiene en algún momento una crisis de financiamiento por temas demográficos. O también hay que tener presente que cuando se trata de estos beneficios que se generan a partir del pilar no contributivo, pensión garantizada universal, por ejemplo, que están financiados por el Estado con cargo de impuestos generales, eso también hay que pensar en su sostenibilidad. Estamos hablando de que hoy día el pilar solidario irroga gastos al fisco del orden del 2% del PIB.
y probablemente los aumentos de la PGU que están prometidos, más a los aumentos de cobertura, estos números van variando, pero estamos hablando de que podrían llegar las reformas a significar del orden de 2.5 puntos del PIB. Por lo tanto, estamos hablando de muchísimo dinero y es algo que, por lo tanto, hay que tener presente también en torno a lo que es la sostenibilidad financiera. Y finalmente, los sistemas de pensiones son sistemas que son resultado de políticas públicas y las políticas públicas requieren legitimidad política, porque son aprobadas muchas veces en el Congreso, y requieren legitimidad social, es decir, tienen que ser considerados como propios preferentemente por la ciudadanía. Entonces, tú me decías, bueno, ¿y por qué es tan difícil avanzar? Yo te decía, por falta de generosidad política, pero porque el tema es complejo y el tema no se resuelve solo con cambios paramétricos, como algunos han dicho, sino que sí se pueden hacer mejoras o ajustes, pero yo diría que el tema es un poquitito más amplio, involucra temas de mercado del trabajo, involucra temas de la demografía, involucra temas de la economía en su conjunto y el proceso de crecimiento. También hay un tema que se me quedó en el tintero que tiene que ver con el rol también que ha jugado el sistema de ahorro en Chile. El sistema de ahorro en momentos previos a los retiros de fondos previsionales alcanzó a acumular del orden de 200.000 millones de dólares, que sabemos ha sido un motor del desarrollo de la economía del país durante estos últimos años, financiando diversos proyectos de inversión y generando empleo. Por eso también es que es importante mantener un sistema de ahorro. Por eso es también que es importante mantener sistemas de ahorro que signifiquen este círculo virtuoso, que no sirve solo para pagar pensiones, ese es el objetivo principal, pero sino que también sirve y ha significado un rol relevante para el crecimiento económico del país, su desarrollo, la superación de la pobreza y otros elementos. Y, como te decía, sostenibilidad fiscal, preferencia de las personas, etcétera, etcétera, es un tema bastante complejo. Interesante además y súper amplio. Y bueno, nosotros hemos visto que CIEDES hoy día ha estado presente en el debate público, con propuestas, y ahí, ¿cuáles crees tú que serían los elementos o las propuestas que debiese considerar el gobierno en esta reforma? Sí, el gobierno está impulsando el tercer intento oficial, llamémoslo así, por llevar a cabo una reforma de pensiones. Decíamos recién que, perdónenme la simpleza, Bachelet 2, Piñera 2, fracasaron. Es el hecho concreto. El presidente Boric ha dicho que es prioridad programática de su gobierno y ha dicho algo mucho más significativo aún, creo, que es que el éxito o fracaso de su gobierno depende de que apruebe o no apruebe la reforma de pensiones. O sea, es decir, ha hecho algo que me parece que es bastante temerario y arriesgado porque podría fracasar, como ya han fracasado 2 veces anteriormente. Creo que el gobierno tenía un discurso inicial durante la campaña presidencial, tenía una propuesta, pero ya hemos visto cómo el gabinete, y concretamente la convocatoria del expresidente del Banco Central, exministro de Hacienda y además comisionado de la primera reforma de pensiones, Mario Marcel, tiene visiones que son distintas probablemente al ADN original de la coalición de gobierno. Por lo tanto, yo diría que la reforma que finalmente se aprobará tendrá bastantes matices y será distinta de lo que se planteó en la campaña como arquitectura institucional, ¿ya? Seguramente va a perseverar en los principios que se han planteado, pero yo diría que como propuesta debiese ser, y por las cosas que se han escuchado en la prensa y particularmente lo que ha expresado el subsecretario de Previsión Social hace un par de días atrás, yo diría que va a ser una propuesta que va a estar bastante más al centro de lo que todos hemos esperado, lo cual es muy bueno, creo yo, por el bien de Chile, y porque además se entiende de que necesita concitar acuerdos, los mismos acuerdos que durante 10 años no hemos tenido, y porque dijo que si no fracasa, y porque además es más difícil incluso hoy día tener acuerdos porque el Senado de la República está equilibrado. Entonces es bien difícil que apruebe algo como quizás en su ADN más íntimo quisiera. ¿Cuáles son los elementos que ha planteado en la propuesta? Yo diría que están quedando bastante claros ya. Por una parte, fue promesa de campaña decir que la PGU fuera de 250.000 pesos, lo dijo el presidente la semana pasada. Hoy día la PGU tiene un valor de 185.000 pesos y a partir de este mes o muy próximamente va a subir a 194.000 pesos.
Y por lo tanto, la reflexión que yo hacía el otro día era, bueno, porque se va reajustando por IPC. Entonces, bueno, con estas proyecciones de inflación que tenemos para este año y para los que vienen, la verdad es que la PGU solita va a llegar al final del gobierno a 220.000 pesos o 225, difícil saberlo en función de las proyecciones de inflación. Luego, lo que tendrá que subir el presidente, la PGU, para cumplir su promesa de 250.000 al final del periodo, porque no he dicho cuándo, suponemos que al final del periodo, no va a ser tanto, va a ser del orden de un 10% adicional probablemente al 2023, y es probable que al 2023 ya vengamos en un proceso de recuperación económica, puesto que, de hecho, hoy día en la mañana nomás salían las cifras del Banco Central, el IPOM decía que mejoraba las proyecciones de crecimiento para este año, pero bajaba las del próximo a un escenario cuasi recesivo de crecimiento cero. Y probablemente ahí entonces esto va a significar de que recién al 2023 o más adelante vamos a iniciar un proceso de recuperación económica que probablemente va a ser viable ese reajuste del 10% por sobre los reajustes naturales que tendrá la PGU durante los próximos años vía inflación. Pero, en concreto, ¿qué se viene? Se viene una mejora en la PGU y a eso nosotros nos parece bien, yo creo que nadie podría negarse. Hay que tener atención respecto de que si va a ser financiado adecuadamente, como se ha dicho y se ha acuñado esa frase típica también, a gastos permanentes, ingresos permanentes, pues bien, eso es algo que seguramente vamos a tener que estar atentos a eso, pero yo diría que el ministro de Hacienda actual, yo diría que puede dar bastante tranquilidad a los agentes económicos respecto de que ese principio debiera cumplirse. Nosotros creemos, sin embargo, y ahí voy a ir, si me permites comentar un poco las apreciaciones técnicas que nosotros hacemos respecto a estas propuestas de reforma y que además se las expresamos directamente al gobierno a través del proceso de consultas técnicas. Nos parece que una prestación como la pensión garantizada universal, ojalá avanzar hacia la universalidad, porque la verdad es que no es universal. O sea, hay un aumento en la cobertura de un 60% más pobre al 90% más pobre. Creemos que uno podría ir un poco más, allá siempre con exclusiones, porque ciertamente hay personas que no necesitan de esta prestación. Quizás podríamos innovar, inventar algo que permita renunciar a esta prestación, por ejemplo. Sería interesante. Cambiando el paradigma, yendo hacia el revés, ¿cierto? Requeriría un cambio cultural, probablemente. Pero más que definir un monto, porque ya les he comentado recién de que este monto es un monto que probablemente va a significar solo un 10%, no es un gran monto si es que se va ajustando por IPC hacia el final del gobierno, es definir una prestación que sea suficiente para financiar los gastos que tienen que ver con lo que se denomina línea de la pobreza. Entonces hoy día la línea de la pobreza está en torno a 190 y algo mil pesos, va a quedar muy cerca de este aumento por inflación, pero al mismo tiempo que va subiendo la inflación, la línea de pobreza se va escapando. Yo diría que el monto al cual habría que llegar es el de la línea de la pobreza, porque más que definir un monto, entonces nosotros como chilenos podríamos decir, Chile otorga una prestación universal o casi universal que permite financiar los gastos de la vejez por sobre la línea de pobreza individual. Y eso sería un discurso muy adecuado, correcto, y que además lo saca de la trinchera y del día a día, la coyuntura política en torno a un número. Números que hoy día son cada vez más inagarrables en el contexto inflacionario. Por lo tanto, eso es algo que se viene, la PGU. Otra cosa que se viene es la reforma al pilar contributivo de ahorro individual. Es decir, el subsecretario dijo, todo indica que vamos a mantener el pilar de ahorro individual basado en la capitalización individual. Por lo tanto, quienes han temido aquello, yo creo que no debieran temer. Yo creo que vamos a mantener el ahorro individual y probablemente el ahorro individual sobre la base del 10% actual, digamos. O sea, por lo demás, es lo que señalan todas las encuestas. La gente hoy día entiende que quiere tener su propio ahorro individual. Es el resultado de su esfuerzo. También quiere compartir, también quiere solidarizar, pero yo creo que preferentemente, mayoritariamente, las personas prefieren que ese ahorro sea propio, ¿cierto? Y por lo tanto, yo creo que la propuesta de reforma del gobierno va a respetar la existencia de este pilar de ahorro contributivo, de ahorro individual, con capitalización individual, y también yo diría que ha sido bastante claro en señalar de que se respetarán también los ahorros o el stock de ahorro ya que cada uno de nosotros tiene en sus cuentas. Sí van a haber cambios en la industria, es decir, esos ahorros probablemente ya no van a ser administrados por las AFP,
tal cual como las conocemos hoy. Y probablemente yo creo que es posible que consiga el 50+1 para aquello, justamente porque sabemos que nuestro sistema político y los parlamentarios se mueven en función de los intereses de sus electores, y hoy día los electores manifiestan mayoritariamente una no preferencia, llamémoslo así, por las administradoras. Y por lo tanto, entonces vamos a tener un cambio. Ya no vamos a tener probablemente a las AFPs como las conocemos hoy. Seguramente van a quedar disponibles para seguir administrando el stock del ahorro individual, y probablemente puede ser de que derivados de estas entidades puedan transformarse en administradores de las futuras cotizaciones. Porque también debiera, que el gobierno, si es hábil, debiera mantener la posibilidad de elegir los ahorros, como los decía al comienzo. Si esos ahorros son míos, son propios, son de nosotros, entonces debiésemos tener la posibilidad de elegir quién los administra, y probablemente van a incorporar nuevos administradores, entre ellos también un administrador público. Por lo tanto, yo creo que ese es un cambio también que se viene, un cambio en la industria, sí o sí. Va a existir un nuevo pilar de ahorro colectivo, es decir, la lógica contributiva, ¿cierto? En base a una cotización con cargo patronal, es decir, de cargo de los empleadores, y se ha venido instalando ya con bastante fuerza. Yo diría que se va a hacer este aumento del 6%. Va a haber una cotización adicional con cargo al empleador del 6%, que va a ir a alimentar un fondo, llamémoslo así, de ahorro colectivo, y que va a permitir, por lo tanto, introducir grados de solidaridad. Lo que en el lenguaje del gobierno se plantea, en el fondo, es un pilar colectivo donde se genere solidaridad entre los trabajadores, los cuales se genere un efecto de reparto intergeneracional e intrageneracional, y por lo tanto tenga que ver con esto de compartir riesgo. Esa es la visión, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, en la medida que es un nuevo aporte, en este caso de los empleadores, que dicho sea de paso están fuera del sistema de pensiones, que también es una anomalía que hay que reconocer. En general, otros modelos en Europa o en otros modelos de pensiones contribuyen los trabajadores, los empleadores y el Estado. Es el modelo o es el aporte que está faltando, y por lo tanto es probable de que este aporte de los empleadores vaya a este fondo de ahorro colectivo. Yo creo que lo que puede ahí ocurrir es que exista algún grado de confrontación, llamémoslo así, en el sentido de que si este aporte patronal hacia un fondo colectivo va a servir para financiar solidaridad intra e intergeneracional, o solo intra como nosotros quisiéramos. Yo diría que aquí hay un trade-off, porque por una parte la solidaridad intergeneracional, quiero decirlo en palabras simples, es a través de la cual se usan las cotizaciones de hoy, que quienes están trabajando, los jóvenes, para financiar las pensiones de los pensionados de hoy, ¿ya? Una lógica de reparto. Y por lo tanto se da una suerte de solidaridad intergeneracional, es decir, desde los jóvenes hacia los mayores. La solidaridad intrageneracional es la que se logra entre la misma generación. Por lo tanto, si yo voy ahorrando al momento de jubilar, reparto. Pero no reparto en la lógica del reparto, sino que distribuyo solidariamente, lo cual nos parece que lo segundo, lo intra, es correcto desde el punto de vista de que permitiría subsanar ciertas inequidades que se dan en el mercado del trabajo, como lo explicaba al comienzo, en términos de lo que son las distintas situaciones en las cuales se pueden ver enfrentadas a lo largo de la vida y que se traducen en inequidades de salarios, por ejemplo, o en trayectorias laborales que se traducen en menores densidades, como por ejemplo le pasa a las mujeres, y por lo tanto a través de solidaridad intrageneracional, por ejemplo, se podría intentar corregir ciertas deficiencias del sistema que atentan hoy día contra las mujeres. Pero lo otro, lo intergeneracional, aquello que va desde los jóvenes hacia los mayores, es un tema que yo diría que hay un doble aspecto ahí que hay que tener presente. De una parte, es la manera a través de la cual se puede mejorar las pensiones de los mayores hoy. Sí. Pero sabemos que
En el contexto de cambio demográfico, ese es un proceso que no es sostenible financieramente, porque cada vez vamos a tener más personas jubiladas versus personas activas financiando aquello. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde tenemos un zapato medio chino, en el sentido de que creemos que una propuesta que haga solidaridad intergeneracional entre trabajadores que se benefician del aporte de los empleadores, nos parece que es el camino correcto, pero al momento de incorporar elementos de solidaridad intergeneracional, es decir, de jóvenes a pensionados actuales, tiene el grave problema de la falta de sostenibilidad financiera en el tiempo, pero que también se entiende, y por lo tanto sería pan para hoy, hambre para mañana, como se utiliza el dicho, ¿verdad? Pero tendría el problema de la sostenibilidad financiera. Por lo tanto, quizá cualquier solución que se haga con esa mirada tendría que incorporar una lógica de transitoriedad, es decir, algo que lo haga durante un tiempo determinado y que después se vaya extinguiendo en el tiempo, porque de lo contrario va a enfrentar el componente de riesgo a propósito del cambio demográfico, que haría que ese componente no sea sostenible financieramente en el tiempo. Entonces, yo creo que eso es lo que se viene. Y yo diría que el gobierno lo que ha hecho es adelantar su promesa de reforma para el mes de agosto. Yo diría que hay una ventana de oportunidad política para hacerlo, porque recordemos que no hace mucho tiempo, hace un mes atrás aproximadamente, se logró finalmente el rechazo de los quintos retiros de fondos previsionales. Entonces, no sé si se recordarán ustedes, pero en ese momento lo que sucedió fue que no avancemos. Dado que ya no se avanza por eso, entonces vamos a la solución de fondo. Entonces se genera ahí la oportunidad en términos de concitar apoyo político para hacerlo, y entonces se aceleró todo un proceso que es el que está terminando hoy día, que es el de los diálogos sociales tripartitos, en el cual ha participado el mundo de los empleadores, la CPC, también la Cámara Chilena de Construcción como parte de la CPC, los trabajadores y el gobierno, en diálogos a lo largo de todo Chile con despliegue territorial. También hubo un proceso de consultas técnicas en el cual tuvimos oportunidad de participar como especialista, como CIEDES, y todo ese proceso, con apoyo de la OIT, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se va a traducir finalmente en algo que debiera, creo yo, sensibilizar al gobierno respecto de que esto que ya está diciendo es distinto a lo que se había dicho hace algunos meses atrás. Entonces, yo diría que la propuesta del gobierno, que se había prometido inicialmente para el último trimestre de este año, está prometida para el mes de agosto, y yo creo que debiera ir en los términos que les acabo de comentar. No tan radicales las propuestas. Así es. Uno puede, con lo que tú nos comentas, uno puede dilucidar un poco qué podría pasar. Pero desde tu mirada, desde tu opinión, ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué riesgos ves tú? A ver, nosotros creemos en que una reforma de esta magnitud, por la complejidad que tiene, no puede ser planteada en términos refundacionales. Debe ser planteada en términos incrementales y con gradualidad, porque es compleja, porque creemos de que para que sea apropiada por la gente tiene que ser simple de entender también. Si cuando las cosas son medias enredadas, se generan faltas percepciones, se generan juicios errados también respecto a ciertas cosas, y cuando falta educación previsional, porque también esa es una de las grandes deudas durante todo este tiempo. Imagínense que, y aquí permíteme un paréntesis, porque hace algunos años atrás, hace 5 años atrás, cuando empieza a explotar esto con mucho más fuerza, las encuestas mostraban que la gente no sabía que los ahorros les eran propios. No sabían en qué FEPESTA, ni en qué multifondo. Por lo tanto, ni heredables tampoco. Y no tampoco sabían que eran heredables. Y por lo tanto, entonces, todos esos elementos hoy día, yo diría que están fuera de discusión, yo diría que la gran mayoría de los chilenos sabe eso. Pero también tiene que ver con una deuda en términos de educación previsional y financiera, pero también tiene que ver con una complejidad intrínseca del sistema. Y por lo tanto, creo que los sistemas tienen que ser simples también de entender para la gente. Por lo tanto, un sistema que es extraordinariamente complejo, yo creo que se aleja de aquello. Pero la idea central es que nosotros creemos de que una reforma de pensiones deba seguir una lógica incremental, no refundacional, porque creemos que se puede mejorar sobre lo existente. Hoy día Chile
el sistema de pensiones que hoy día tenemos, que es criticado por algunos con cierto lenguaje, un poco de eslogan, en mi opinión, cuando se dice Chile no tiene un sistema de seguridad social. A mí, francamente, me incomoda aquello, ese tipo de declaraciones, porque sí tenemos un sistema de seguridad social. Otra cosa es que puede ser que a no todos les guste, y es legítimo que así sea. Pero sí tenemos un sistema de pensiones. O, por ejemplo, cuando se dice que este es un sistema de AFP, no es un sistema de AFP, este es un sistema mixto, ¿verdad? ¿Existe un pilar contributivo de ahorro individual administrado por AFP? Sí, pero también tiene un pilar voluntario en que no están solo las AFP, también hay otros actores como compañías de seguro, y tenemos un pilar solidario cada vez más fuerte que está irrogando gastos del orden de 2 puntos del PIB, por lo tanto no es un sistema de AFP, ¿cierto? Luego, sigo complementando o rodeando la respuesta. Pero lo que quiero decir es que el sistema tiene elementos positivos y por lo tanto puede ser mejorado y complementado. Lo que decimos es que el pilar no contributivo de la PGU puede ser mejorado, hemos planteado algunas propuestas. El pilar contributivo de ahorro individual, sí o sí, creemos que en lo estructural se va a mantener, pero hay que hacer cambios a la industria también, y eso es así. Probablemente hay sensibilidades ideológicas que nos van a llevar a la incorporación de un ente público, también como administrador de los fondos, lo cual, si se mantiene el derecho a elegir, bueno, entonces que cada uno elija si quiere ir al administrador público. Me imagino que aquellos que defiendan el ente público llevarán su dinero al ente público, estarán en su legítimo derecho. Y quienes creamos que un privado lo puede hacer mejor, entonces lo haremos eligiendo un privado para que nos administre los fondos. Pero, en definitiva, esa arquitectura debiera mantenerse. Debiera, por lo tanto, perfeccionarse. El pilar voluntario. Conversábamos previo en el café a este evento respecto del ahorro. En Chile, la verdad es que uno dice, bueno, la importancia del ahorro voluntario. Pero ¿quién tiene capacidad de ahorro? Son muy pocos quienes tienen capacidad de ahorro, ¿verdad? Bien, yo creo que ahorrar no es una costumbre del chileno, culturalmente además eso también lo han dicho. es una práctica que creo, lamentablemente, se ha ido perdiendo. Es decir, hoy día estamos mucho más inmersos en una cultura de consumismo, que luego da paso al endeudamiento y al sobreendeudamiento, que es bastante peligrosa y nos aleja del ahorro. Pero el ahorro no tiene que ver solamente con el tener ese disponible para ahorrar, porque la verdad es que muchos tampoco llegan a fin de mes para poder hacerlo, sino que también tienen que haber incentivos para aquello. Y ahí nosotros creemos que el ahorro voluntario que contiene hoy día el sistema de pensiones probablemente es insuficiente y está reservado solo a aquellos para quienes tienen altas rentas y que buscan a través del APB lograr beneficios tributarios. Esa es la verdad. Pero en definitiva, ¿qué quiero decir? Quiero decir de que, a propósito de los riesgos, yo creo que sería de alto riesgo intentar una reforma refundacional. Creemos que debiésemos avanzar en una reforma incremental y con gradualidad, que construya sobre lo existente, porque no todo lo existente es malo. Hemos visto que hay muchos elementos que son positivos. Eso es lo primero. La gradualidad es importante porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un incremento en la tasa de cotización, de este 6%, este 6% no puede ir de golpe, sin duda, porque significa que es un aumento en los costos. Y en la medida que existe ese aumento en los costos, evidentemente pueden haber efectos negativos en el empleo, y no queremos que haya desempleo, por cierto. Entonces, ese aumento tiene que ser gradual y lo que se ha planteado es que sea del orden, no sé, máximo, imagino yo, de 0.5 puntos porcentuales por año. Estamos hablando de que ese 6% entonces se darían 12 años. Eso es gradualidad y eso podría no tener efectos en el empleo, pero al mismo tiempo dilata o proyecta mucho más adelante los beneficios que uno podría obtener de aquello. También hay un trade-off ahí. Por lo tanto, política pública incremental, gradualidad. Otro riesgo que a mí me parece relevante, y esta es una opinión personal, que yo creo que está ausente del debate, es los riesgos de la creación de nuevas institucionalidades públicas. Y esto me pasa a mí cuando escucho a los parlamentarios y cuando escucho a los convencionales constituyentes, cuando se plantea el otorgamiento preferente, o más que preferente, diría que casi que exclusivo y excluyente de parte del Estado para que se haga cargo de ciertas funciones públicas. Hágase la institución, como si la institución se hiciera de un minuto para otro y además funcionara bien.
Eso la verdad es que yo diría que demuestra una visión bien poco profunda, bien poco reflexiva respecto a lo que significa crear una institución. El sistema hoy día en Chile tiene años de experiencia y la institucionalidad pública en Chile, si bien ha mejorado significativamente y hay instituciones que han ido a la vanguardia en el proceso de modernización del Estado, la verdad es que en los promedios, por algo también, la demanda sobre modernización del Estado es una demanda pendiente. Y por lo tanto, yo creo que es peligroso plantearse la creación de entidades públicas que pretendan resolver por sí solas los problemas de un minuto para otro y que lo hagan bien, sin considerar la participación privada. Por ejemplo, me parece que un ente público sí puede realizar algunas funciones de carácter administrativo en lo que es la administración de las cuentas, de los pagos, la recaudación. Tenemos instituciones que hacen eso. Pero, por ejemplo, la gestión de inversiones me parece que sería una función que sería perfectamente licitable para actores del sector privado que sí tienen vasta experiencia en aquello y que probablemente puedan prometer buenos resultados. Por lo tanto, me parece que el tema de la institucionalidad pública por arte de magia instantánea, me parece que es una pretensión, es un deseo de algunos que yo creo que no pondera adecuadamente los riesgos. Y finalmente, yo diría que es importante las expectativas de las personas. Y yo creo que ese es el principal riesgo, porque esto es un tema, como decíamos al comienzo, se viene discutiendo ya hace 10 años y genera altas expectativas de parte de la ciudadanía y yo creo que existe un gran riesgo de generar sobre expectativas que después no puedan cumplirse. El debate de pensiones, así como el debate constitucional, yo creo que son ambos temas muy relevantes y que yo creo que adolecen de esto de generar expectativas que puedan no ser cumplidas posteriormente. Existe un riesgo, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a la Convención Constitucional en diciembre y una de las cosas que yo pude expresarle a los constituyentes en aquella ocasión fue eso. Podemos estar de acuerdo en el discurso sobre los derechos sociales. Podemos estar de acuerdo incluso en que el Estado sea garante del cumplimiento de esos derechos sociales. Pero es necesaria la participación pública o privada para poder materializarlos. No podemos entender que el Estado cumple un rol exclusivo y excluyente para aquello y quien lo entienda así tiene que responsabilizarse. Primero tiene que entender y responsabilizarse de que está enfrentando o está generando el riesgo de no cumplir una promesa. Y el no cumplir una promesa finalmente puede traducirse en desencanto, en pena, en desilusión por parte de los chilenos. Y yo creo que no es algo que ya sea oportuno ni conveniente tener a esta altura del partido. Sí. Bueno, ya estamos terminando ya y antes de darle el paso a algunas preguntas que nos hicieron nuestros socios desde regiones, básicamente, ¿qué es lo peor que puede pasar? Me imagino que hay muchos socios ahí que también se preguntan y uno también dice, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque uno siempre es inevitable como ser humano imaginarse como lo peor. Sí, yo creo que esa es una buena pregunta de cierre. Y más allá de todas las dificultades que hemos planteado y las cartas que ya se están empezando a jugar, ¿verdad? Vamos a ver debate, vamos a ver un trabajo prelegislativo probablemente luego. Vamos a ver despliegue de las distintas posiciones. Yo diría que lo peor que puede pasar es que no pase nada. Que no exista acuerdo político como las 2 veces anteriores. Yo creo que algo tiene que pasar. Lo que pase va a permitir avanzar. Probablemente no vamos a avanzar como quizá en el pensamiento y en la posición ideológica o política de cada uno quisiera. Pero yo creo que tenemos que avanzar, básicamente porque esto es algo que conecto con la primera frase. Se ha dicho que esta reforma es urgente, que es necesaria y yo creo que hoy día es ineludible. Que no pase nada, yo creo que es lo peor que puede pasar. En el estallido del 2019, una de las principales preocupaciones que fueron expresadas por la ciudadanía fueron las bajas pensiones. Las malas pensiones son motivo de tensión social.
no podemos permitirnos como país seguir acumulando tensión social. Y definitivamente yo creo que no podemos permitirnos como país tener otro estallido social. Sí. Yo creo que es importante avanzar. Y por tanto, creo que lo mejor que puede pasar, Carolina, es que no pase nada. No pase nada, sí. Oye, qué interesante. Podríamos seguir conversando mucho rato más de este tema. Bueno, a nosotros nos apasiona como Mundo Socio siempre estar como atentos a la contingencia y mucho más cuando tiene también relación con la calidad de vida de todos. Mira, y quiero plantearte unas preguntas que nos hicieron algunos socios. Y Claudia Ibarra, de nuestra Cámara Regional de Talca, ella consulta, ¿se ven afectados los ahorros individuales? Bueno, lo primero, un saludo para Claudia Ibarra de Talca. Bueno, lo primero es que no sabemos el texto definitivo de la reforma, ¿cierto? Sí. Pero sí podemos anticipar en función de lo que nosotros sabemos y que hemos escuchado, porque estamos evidentemente observando el debate. Yo creo que está quedando claro de que no se van a ver afectados los ahorros individuales, es decir, los dineros que las personas tienen ya ahorrados en sus respectivas cuentas, yo diría que están a resguardos. Tendría que pasar algo muy, muy extraño. Yo diría que todas las autoridades han sido bastante taxativas. Yo creo que sería majadero seguir insistiendo en eso. Respecto al stock. Y respecto de lo futuro, yo creo que se va a mantener un pilar de ahorro individual, de capitalización individual, también, probablemente del mismo 10%, a menos que alguien quiera que sea un número distinto, pero debiera haber ahorro individual. Y lo que sí probablemente va a ocurrir es que va a cambiar la industria, es decir, van a cambiar las opciones respecto de dónde vamos a poder invertir nuestros ahorros. Mira, y dos de nuestros socios, don Pedro de la Maza, de Santiago, y nuestra directora Ile Kunz desde Coyhai, que también nos hace una pregunta muy similar. Ambos hicieron una pregunta. ¿De qué manera se afectan los actuales pensionados? Bueno, la misma introducción a la respuesta, no sabemos el texto definitivo de la reforma, pero los actuales pensionados, en la medida que son o sean beneficiarios de la pensión garantizada universal, solo pueden verse favorecidos por futuros aumentos de la PGU. Es decir, los hoy día pensionados y personas mayores de 65 años que tienen derecho a percibir la pensión garantizada universal se van a ver beneficiados probablemente de los futuros aumentos que ésta tenga. Bueno, no sé si alguien aquí tiene alguna consulta que hacerle a Rodrigo. Si no, damos por terminado el conversatorio. Rodrigo, si quieres despedir, yo agradecida de tu presencia. Gracias por aceptar la invitación. Yo le decía a Rodrigo que este es el principio de una trilogía, de que nos vamos a juntar de nuevo, porque creo que es un tema que no tiene una fecha en que se agota de poder conversarlo. Inclusive es súper bueno ir monitoreándolo cómo va evolucionando en el tiempo. Así que te agradezco tu presencia, gracias por estar. Y te dejo la palabra para que tú te despidas de todos nuestros socios que están en línea mirándonos. Muchas gracias, Carolina, por la invitación y a Mundo Socios, a su directorio, a su gerente, a los socios que nos acompañan en este lugar y a quienes se han conectado. Espero que tengamos conectados. No, simplemente recordarles que sí es una corporación de la Cámara Chilena de la Construcción y estamos encantados de poder participar, de comentar también lo que nosotros hacemos. Evidentemente apoyar a la Cámara en todo aquello que esté a nuestro alcance. Sí. Así que muchas gracias y si tú nos dices que podemos seguir conversando otros temas o seguir conversando cuál es el avance de la reforma en los próximos meses, pero cuenta con nosotros, encantados de poder participar. Muchas gracias. Buenos días para todos.